¿Qué tal? Muy buenos días. Les agradezco mucho el que nos hagan el favor de acompañarnos en este espacio, Página de Análisis, un esfuerzo del periódico Victoria de Durango, que encabeza nuestro director general, el ingeniero Jorge Mojica Vargas. Buscamos conocer de cerca lo que dicen, lo que opinan, lo que analizan los columnistas de este medio informativo, y hoy me da mucho gusto recibir en el espacio a Víctor Ríos. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias por la invitación. Gustosos de participar en esta mesa de análisis. Keops Torres, gracias por acompañarnos también. Gracias por la invitación, Mariano. Buenos días. Gracias a ustedes. Y bueno, la semana ha sido interesante en distintos aspectos, pero quizá uno de los que más han ocupado las páginas de los periódicos, incluso de los comentarios en las secciones editoriales, es el tema de los nombramientos del nuevo gabinete del gobierno del Estado. Finalmente, el doctor José Rosas Aispuro Torres dice quiénes son las personas que lo van a acompañar para ejercer el poder ejecutivo durante, serían los próximos 6 años, salvo que alguno de ellos no dé el ancho, dijo, y que lo retire anticipadamente. ¿Cómo vieron ustedes esta parte? Llegamos a los nombramientos y al equipo. ¿Cómo los ves? Pues hay que empezar diciendo, Mariano, que se inició con un distinto modo de nombrar a los nuevos funcionarios públicos. Perdón. Regularmente se destilaba empezar a nombrarlos uno tras otro, y al cabo de unos días se terminaba de nombrar la mayoría de los funcionarios. Ahora se ha dado en paquetes. Yo iniciaría con ese análisis. También podemos empezar con un análisis de con quién están identificados cada uno de los miembros del gabinete legal. Así se le conoce a los secretarios del gabinete, y luego algunos nombramientos que se han dado en el gabinete ampliado o en los descentralizados, y que en el segundo paquete también hubo algunos otros funcionarios que se nombraron que se consideran ya de segundo nivel o inclusive hasta de tercer nivel, por mencionarlo así. Con eso empezaría yo, con hacer un análisis de que fue un tanto distinto como estamos acostumbrados. Distinta la manera. De hecho, todavía faltan un par de nombramientos a estas alturas, aún quedan algunos pendientes, pero bueno, es diferente. Víctor, ¿tú cómo ves a lo mejor de esa parte? Pues causa mucha expectativa estos dos primeros paquetes de nombramientos que se hicieron en el transcurso prácticamente de una semana, ya transcurrida desde que se tomó protesta como gobierno, y que hay algunos factores que llaman mucho la atención en ese sentido, dado que muchos de los secretarios no están, o más bien rebasan cierta edad a lo que se venía acostumbrando la sociedad, que fueran entre los 30 y tantos o 40 y tantos años. Llama la atención de la sociedad. Alguien dijo que parecía una imagen tomada de Parque Jurásico, que había muchas personas, muchas cabezas blancas, decían, en el gabinete. Mira, y qué bueno que lo comentas así. Desde mi óptica, creo que se ha venido dejando de lado la experiencia en algún sentido. Sí habría que también analizar a detalle todos y cada uno de los nombramientos para hacer un promedio de edad. Luego criticamos el exceso de experiencia, o decimos, bueno, es que ya se quedó desfasado desde otra época, ya lo que él aprendió, lo que él sabía hacer ya no se usa. O criticamos la improvisación. Pero es un criterio muy a la ligera para tomarlo. Yo te pongo el ejemplo del exgobernador de Quintana Roo, que es joven en términos cronológicos. ¿Estás hablando de Borge? De Borge, que bueno, todavía no sale, pero pues ya perdió la elección allá. O el propio presidente de la República, cuando el discurso en campaña ha sido juventud con experiencia y el empuje y el dinamismo, la energía. Pero eso no es sinónimo de que las cosas se hagan bien, ni tampoco que a cierta edad o con cierta experiencia también se hagan las cosas bien. Yo hablo nada más de lo que generó este tipo de nombramientos en el Vox Populi o el Radio Pasillo en la sociedad. Es una de las cosas que llamó la atención. ¿Qué necesitamos? ¿Qué tan útil es, ya viéndolo a nivel de Durango, a nivel de lo que tenemos, el que se haya optado personas con mucha experiencia, o qué tan conveniente es que se escoja en algún momento a alguien joven, nuevo, que diga, pues te trae ideas frescas, a ver qué puede hacer?
Pues yo creo que per se ni la edad ni la juventud garantizan, en cuanto a juventud, que tengan ideas frescas, que tengan ímpetu, que tengan energía, ¿no? Per se no podemos decir. Igual por el lado de la edad, tampoco no garantiza decisiones pues maduras, no garantiza también experiencia propiamente en la función pública. O adaptación a las nuevas realidades. ¿De acuerdo? De hecho, hay personas a veces, gente en el servicio público, en la empresa, en cualquier medio, incluso en el medio periodístico, personas ya de alguna edad que dicen, pues ya es un viejo, a lo mejor tiene más edad de lo que usualmente se ve, pero que si no se adaptan muy bien a las necesidades y a las circunstancias. Sí. Que son gente muy proactiva y que trabaja perfectamente. De acuerdo. Entonces, por esa parte sí vale la pena hacer un análisis, pues perfil por perfil, para saber y sobre todo lo más importante, conocer si quienes llegaron a los distintos espacios de la administración pública realmente tienen una experiencia y una trayectoria precisamente en las actividades o en las funciones que tiene cada una de las dependencias del Ejecutivo. Eso es lo más importante, más que criticar a ultranza la cuestión de la edad. Yo considero que en algunos casos los perfiles, la experiencia y porque aparte son personajes reconocidos por la sociedad, pues está más que demostrada. Sin embargo, hay otros casos en los que sí vale la pena conocer pues sus credenciales, conocer sus antecedentes, su currículum, para nos poder decir si realmente tienen pues lo que se necesita para sacar adelante esos espacios. Hay entre ellos algunos que es una persona que ya tiene en el servicio público trayectoria, ha sido funcionario público, ha sido legislador, ha tenido alguna experiencia, ya es bien conocido hasta cierto punto. Hay quienes dicen, bueno, pero es que tampoco destacó mucho tal o cual persona en su tiempo, o esa persona fue muy buena, a lo mejor. Hay de todo, hay variado hasta donde yo entiendo. Y también hay algunas cuestiones que ya se veían venir. Por ejemplo, el secretario general de gobierno, es el arquitecto Adriano Alaniz, conocido, gente de confianza, porque esa es otra parte importante. Gente en la que el gobernador tiene que confiar. Por supuesto. Gente que le garantice a él que va a entenderlo, que va a trabajar con él y que le va a poder encomendar, bueno, le está encomendando al nombrarlo funciones importantes. Y por ejemplo, en el caso del secretario general de gobierno, que tiene la responsabilidad de la conducción de la política interior, de la gobernabilidad, la coordinación del gabinete, yo creo que la figura del arquitecto Adrián Alaniz, pues parece que es un buen nombramiento, sobre todo por la experiencia que tiene en la función pública e inclusive en cargos de elección popular. Ser senador de la República pues deja muchas tablas. Además, yo creo que ahí tiene mucho que ver, como bien dices Mariano, la confianza y la cercanía que tenga el gobernador en quien se supone y se piensa que tiene en términos prácticos, la vicegobernabilidad del Estado, ¿no? Por cierto, el gobernador dijo que iba a presentar en los próximos días o en los primeros días de su administración una iniciativa para modificar la ley o lo que fuera necesario para una reforma, incluso de ello entendí yo que podría ser reforma constitucional, para que pudiera aplicarse en Durango, dijo él, lo de los gobiernos de coalición. La verdad es que no entiendo yo muy bien cómo puede ser esto y cómo empatar esa parte, esa intención del gobierno de coalición con el gabinete actual. ¿Alguno de ustedes me puede dar luces? Habría que esperar tácitamente cómo se presenta la iniciativa. De antemano yo entiendo que lo que ha dicho en el discurso del gobernador Aispuro es que pretende gobernar con todas las fuerzas políticas y que podríamos llamarle un pacto México, un pacto Durango, ¿no? Pacto por México, pacto por Durango, algo así quiero pensar, en donde todas las fuerzas políticas se sumen, no solamente hablando de partidos políticos, sino sindicatos, gremios empresariales, sociedad civil, todas las fuerzas que estén representadas en el gobierno. Y si bien no están representadas, porque luego se puede interpretar así, de que algún gremio sugiere a alguien y no queda, ya sea poder legislativo, judicial o ejecutivo, ya queda fuera del pandero. Pero yo creo que tanto en propuestas, en una serie de ejercicios en donde tiene que haber apertura hacia la sociedad, yo creo que
por ahí yo lo puedo vislumbrar así. De entrada se distinguen en el gabinete, si estarán de acuerdo conmigo, algunos connotados panistas, algunos conocidos perredistas, algunos expetistas, neoperredistas, demás, y gente de la sociedad civil, caso muy particular que es muy identifica muy bien con la sociedad civil, el de Verónica Terrones en comunicación social, que absolutamente, pues sin ninguna duda que no tiene nexos ni relación con algún partido político y sin embargo es invitada a colaborar. Y también faltaron priistas. Priistas sí, quizá, menos, ex-priistas sí. Pues no podemos saber realmente si ya perdieron su calidad de militantes del partido, porque tengo entendido que en los estatutos del partido solamente pierdes la calidad de militante cuando eres propuesto para un cargo de elección popular, no propiamente para participar en la administración pública. Entonces, también esa parte es interesante. Podemos estar hablando de priistas. Que están de priistas todavía. ¿Sí? Bueno, de hecho hay gente que nunca ha rechazado su militancia, que se mantiene como simpatizante, colaborador incluso de Expuro, y que se considera a sí mismo priista. Así se siguen asumiendo como priistas. Y que mientras no haya un procedimiento legal en el que se le retire la militancia, en el que alguna vez tuvo, pues sigue siéndolo. Pero bueno, estamos ahí. En ese sentido, entonces, creo que la propuesta que hizo el gobernador Expuro durante su campaña, pues está cumpliendo, porque finalmente los partidos que integraron la coalición, pues tienen su representación. No podemos saber si en la magnitud que cada uno de ellos esperaba o quisiera, pero al menos sí tienen ya una representación. Es decir, hay, como lo dijiste bien, connotados panistas, hay perredistas, expetistas, hay también lo que se considera pues propuestas de algunos de los gremios, y pues yo creo que sí o incluso empresarios, me atrevo a decir con mayúsculas, que sí son empresarios y exitosos empresarios. El caso del ingeniero Ramón Dávila y el secretario de Finanzas, que tienen probada experiencia y éxito en la iniciativa privada y que seguramente le imprimirán esa visión que traen del desarrollo económico al Estado. Ahí habrá que, como bien lo dice Keops, revisar sus antecedentes y, como dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Pero al menos sí generan una alta expectativa este tipo de nombramientos también. Entre la expectativa que yo estoy considerando, veo una. En la anterior administración fue muy conocido que muchos de los funcionarios, incluso de primer nivel, procuraban mantenerse lejos de los reflectores, procuraban mantener perfiles medianos o bajos, y le dejaban una enorme carga mediática, una enorme carga protagónica al gobernador del estado. El gobernador era consultado para todo, él declaraba de todos los asuntos, de todos los temas, que le generó una sobreexposición. Sus estrategas seguramente consideraron que era favorable, que le era bueno ser él el que estuviera siempre presente en todos los asuntos. Aún no se sabe cuál sea la línea de presencia pública de los demás, pero ¿qué necesitamos? Pues yo considero que sí debe bajar la exposición del gobernador. Yo creo que en algunas cuestiones los miembros del gabinete tienen que salir a hacer declaraciones, tienen que salir a atajar las declaraciones, pero eso está por verse, porque prácticamente pues tenemos 3-4 días con el nombramiento de la directora de comunicación social, todavía no podemos saber la estrategia que viene. Esa es una opinión muy personal, que el gabinete o las áreas más fuertes del gabinete ya están nombradas y ya están saliendo a declarar. El caso del ingeniero Ramón Dávila en el Secretaría de Desarrollo Económico, en Educación, Rubén Calderón también ya ha salido a declarar todos los días, y yo lo veo sano, porque al rodearse el gobernador de gente que sea capaz, pero que también tenga las tablas para poder declarar todos los días y salir a los medios a poder dar argumentos sólidos y poder dar la cara, yo creo que eso es válido. Habrá que ver el resto de los funcionarios. Doy ejemplo, nada más, no que nada más ellos lo estén haciendo, pero que si esta estrategia va a seguir funcionando o va a seguir operándose desde la oficina que dirige Verónica Terrones. Yo creo que también es una opinión personal, va a ser un poco difícil generar esa nueva manera de
que creemos algunos que conviene al gobierno, le conviene a la sociedad, pero insisto, sería muy bueno, sería muy útil que el gobierno del Estado tuviera varios o muchos actores fuertes, posicionados, confiables, creíbles, que tuvieran buena presencia ante la sociedad, que su voz sea escuchada y que genere confianza y que le dé fuerza al gobierno del Estado, de modo que no sea necesario sobreexponer al gobernador. A final de cuentas, Mariano, ¿qué es lo que le da solidez a las palabras o a las declaraciones de estos funcionarios? Los resultados. Los resultados. Ocurrió mucho que de repente hablamos del clima, de la lluvia, del charco, del bache, y nos decía una declaración el funcionario responsable del área, pero como que le faltaba y teníamos que esperar hasta que el gobernador hable del tema, porque que aclarara o que extendiera, que era absurdo. Y si hacíamos el gobernador, aunque lo que hubiera dicho el funcionario estuviera en todo lo cierto, pues te quedas como, no trae el respaldo del gobernador, queda la incertidumbre. Quizá eso, desde mi punto de vista, sería uno de los pendientes a revisar. Digo, vienen cambios, se anuncian cambios, habrá que ver hasta dónde llegan. Y aparte no va a ser una tarea fácil, Mariano, porque bueno, una parte positiva de incorporar a las diferentes fuerzas políticas representadas por los partidos, pues es la pluralidad que tiene desde luego la administración pública, pero también otra es los proyectos políticos personales, es decir, limitar a quien quiera aprovechar esos reflectores no va a ser tarea fácil. Desde luego. Por cierto, que una de las cuestiones que seguramente van a cambiar es que nos acostumbramos a ver en todos los eventos oficiales a donde iba el gobernador, así fuera una corte de listón de una obra, si fuera a inaugurar una banqueta, si fuera un acto cívico, a todos los eventos, a su lado, al presidente del Poder Judicial. Era algo ya hecho costumbre, era como parte de una rutina. Algo muy raro, porque hasta donde yo tengo entendido, Durango era el único estado donde esto estaba ocurriendo. En las demás entidades de las que yo tengo noticia, estados de la República, o no se diga gobierno federal, pues es casi imposible que el presidente del Poder Judicial acompañe al gobernador a eventos del Poder Ejecutivo. Estarán juntos, coincidirán en eventos en donde compete a ambos poderes. Claro. Supongo yo que eso irá a cambiar. El gobernador, dentro de sus facultades, propone a los nuevos integrantes del Poder Judicial, y aquí también hubo algunas novedades esta semana. ¿Cómo las vieron? Interesante. Muy interesante, porque sí trascendió igual en el Vox Populi y en las redes sociales, que a final de cuentas siguen siendo una manera en donde se confluye mucho y que a final de cuentas tiene peso en los medios tradicionales y en lo que se platica, ¿no? En Radio Pasillo. La propuesta era Octaviano Rendón en primer lugar, y luego se me olvidó ahorita el nombre de Aguilar, Ernesto Aguilar, que incluso también de manera personal lo digo, pues él ya ha hecho bromas, ¿no? de su situación en las redes sociales, en su página de Facebook. Pero bueno, estas dos opciones no son consideradas por distintos factores, independientemente de lo que haya trascendido en los comentarios la gente, y llega una tercera opción, o la opción C, que es el doctor Esteban Calderón Rosas, y que llamó mucho la atención el por qué no, y todo el mundo se sigue preguntando por qué no llegó Octaviano, por qué no, ni siquiera una opción B, sino hasta la tercera opción llegó. Pues en términos legales simplemente no alcanzaron los votos necesarios de los diputados, porque hay que señalar esa parte. Los diputados ejercieron su derecho de votar por unos o por otros de los que propuso el gobernador, situación que era impensable en otras épocas. De acuerdo, estamos viviendo la separación de poderes. Efectivamente, un ejercicio de contrapesos, de real separación de poderes. Es un suceso pues que no tiene precedente, y aunque algunos se han alarmado, o más que alarmarse lo han calificado como negativo, yo considero que es positivo, Mariano. Realmente la teoría política así es como se concibe pues la separación de poderes, para que ninguno tenga su supremacía sobre otro, y que las fuerzas
representadas en el Poder Legislativo, que los diputados son los representantes de los duranguenses, pues tengan esa posibilidad de frenar o de negociar esas propuestas del Ejecutivo. Yo no lo veo negativo. Nos acostumbramos demasiado a que a veces parecía como que el legislativo e incluso el judicial llegaban a ser como poderes muy supeditados al poder ejecutivo, demasiado a veces. Parecía, Mariano. Tú dime. No, bueno, pues dicen que lo que parece es, ¿no? Estaban supeditados al gobierno, al poder ejecutivo. Estaban literalmente bajo las órdenes del poder ejecutivo. Es una realidad. Lo digo en términos corteses de cuando parecía como que estaban. No, en los hechos, durante años, no es de una administración, es de mucho tiempo. Por lo menos la fracción política en los congresos, la fracción política dominante, pues pertenece al mismo partido que el Poder Ejecutivo, y el jefe del Ejecutivo es el líder del partido, y es bueno, es normal, así tiene que ser, pero al grado tal de que, bueno, se generan órdenes, claro, líneas, indicaciones, directrices del Ejecutivo para el trabajo de la fracción mayoritaria, cosa que ahora ya no ocurre. Es correcto. Yo considero que es sano que haya contrapesos, y como lo he dicho en otras ocasiones, siempre y cuando sea una oposición responsable, no una oposición sistemática por dar la negativa en automático, no, como bien lo dice Keops, que haya un contrapeso responsable, objetivo, estudiado, y que esto genere obviamente condiciones para una gobernabilidad sana, ¿verdad? Porque por sistema dar la negativa ante cualquier propuesta, yo creo que también sería dañino. No lo veo hasta ahora así. Sería muy corto el tiempo para decir que hay una oposición por sistema o que no la hay, pero al menos hay visos de que pues está funcionando esta separación de poderes, que es, creo, inédita en la historia política de Durango. Sería la primera ocasión. Sí, y aparte coincido con Víctor, realmente se han visto muestras de llegar a acuerdos entre el legislativo y el ejecutivo. Lo pudimos ver en la toma de protesta del gobernador, con la salida o mejor dicho, con la realización de la sesión fuera del recinto legislativo, es decir, del Palacio Legislativo, de sacarlo y llevarlo a las instalaciones, a la velaria de las instalaciones de la feria. Eso fue una muestra de que hay voluntad. Otra muestra fue que presidiera la mesa directiva un panista. Entonces yo creo que sí ha habido muestras de voluntad, y que no va a ser una oposición sistemática o con el solo hecho de no pues de hacer sentir su mayoría o su fuerza a ultranza. Ahora, ¿estamos ya en condiciones de que haya una verdadera oposición en todas las fracciones, o todavía tendremos alguna de estas fracciones de membrete en las que realmente sirven para hacer el trabajo sucio a otra? Eso yo creo que sí lo vamos a seguir viendo, Mariano, porque también seamos muy honestos, hay partidos coaligados y no solamente hacia un lado, voy a hablar hacia ambos sentidos. Yo creo que seguiremos viendo esa situación, porque a final de cuentas se deben a esa alianza, a ese acuerdo que tuvieron antes de la elección, y que muchos, voy a decir, muchos de ellos no se deben a la voluntad popular, se deben a esos acuerdos. Caso específico, por poner un ejemplo, el Partido Duranguense, por sí mismo no existiría. Exacto. La gente no ha votado por el Partido Duranguense, no tiene quien lo respalde. Obviamente tiene algunos cuantos votos, pero no los suficientes de acuerdo con la ley para existir como partido político, para tener diputados o para recibir dinero del gobierno. Sin embargo, tiene una diputación y tiene dinero de los impuestos. ¿Por qué? Pues por haberle prestado las siglas al PRI. Entonces sigue existiendo. Obviamente tiene razón, le debe su existencia al PRI, pues le tiene que pagar. Y también en este caso sería el mismo PRD, no en esa misma magnitud del partido duranguense, pero por ejemplo a estas alturas, cuando se gana la elección, dicen que las victorias tienen muchos padres y la derrota es huérfana. Ahora a todo mundo se debe, todo mundo fue factor para el triunfo del doctor Raispuro.
a estas alturas y exigen cuotas que a consideración mía, yo creo que a consideración de la mayoría de la sociedad, pues no corresponden. Bueno, ahora hasta Movimiento Ciudadano, que no participó en la coalición, que incluso le negó la posibilidad de que el ahora presidente municipal participara con sus siglas en una coalición, ahora también dicen que colaboraron, que facilitaron. No solamente que colaboraron, que gracias a ellos se debe el triunfo. Desde ese tamaño. Pero bueno, es muy prematuro saber todavía, Mariano. Yo creo que otra parte donde veremos pues realmente una estira y afloja importante va a ser en la propuesta de la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos para el año que entra. A ver, ¿qué proponen y luego cómo lo trabajan? O cómo lo rechazan. Esa va a ser una importante muestra de trabajo. O la iniciativa que presente el gobernador respecto al gobierno de coalición, entre otras propuestas que vendrán del Ejecutivo, de la sociedad civil o de los gremios, de los partidos en general. ¿Qué puede pasar o qué escenarios posibles hay con el presupuesto? Pues yo creo que tendremos que ver una negociación previa a la discusión en el propio legislativo. Yo creo que el representante del Ejecutivo, quien el gobernador tenga bien designar, que seguramente es en la figura del secretario de Finanzas, tendrá que hacer cabildeo con los distintos grupos parlamentarios en el legislativo para poder llegar a un acuerdo previo antes de que se llegue a la discusión. ¿Qué es lo que se comentaba en el caso del rechazo del nombramiento de la propuesta del gobernador con el magistrado Octaviano Rendón, que pues parecía que no se había hecho un cabildeo anterior o realmente no se entendía por qué si se pensaba que ya había una advertencia de que no iba a ser aprobado, pues por qué se mandó. De todos modos, yo creo que eso tendremos que verlo en lo sucesivo, ya acuerdos previos a llevar a cabo antes de que se lleven a cabo las votaciones. Hay quien dice que eso pasa porque hay quienes no son fieles a su palabra, que en teoría ya hay acuerdos, pero que a la hora de la hora se rajan, por decirlo en términos coloquiales. Pero eso no pasa aquí, Mariano. Eso pasa en otros lugares. En otros lugares, en otros planetas. Regresando al tema de lo que tiene que ver con las finanzas públicas y el paquete económico del próximo año, me voy a ir a lo macro para aterrizar en lo micro, que es hablando del gobierno estatal. México como nación está muy endeudada, y no estoy hablando de la deuda externa, estoy hablando de un endeudamiento interno. Estamos hablando de más de 600 mil millones de este año, y que no se generó la riqueza suficiente para pagar o abonar esa deuda. Únicamente se generó la riqueza para pagar al menos parte de los intereses. Estamos hablando de 70 mil, 75 mil millones de pesos. Seguramente, si el gobierno federal, porque hay un reclamo de los diputados al nuevo secretario de Hacienda y le dijeron, ¿por qué ese nivel de endeudamiento? Y el secretario de Hacienda revira y les dice, ustedes lo aprobaron. El Ejecutivo lo propone y el Legislativo lo aprobó. Entonces no nos echen la culpa a nosotros. Seguramente, partiendo de esta situación, vendrán recortes presupuestales muy, muy fuertes. Yo creo que como no los hemos visto en estos últimos 3 o 4 años, que va tendiendo estos recortes a la frugalidad. Habría que revisarlos a nivel macro porque se sigue gastando mucho en el corriente, en gasto social, y se ha invertido poco en el gasto que genera inversión o infraestructura, etcétera, que realmente es el gasto que genera riqueza, o no gasto, sino inversión. Eso nos puede repercutir a nivel estatal, además del discurso del gobernador, que sí, yo creo que es sano entrar en una etapa de austeridad sin dejar de erogar lo suficiente para ciertos rubros, como es la educación, la seguridad, la salud, el empleo. Y luego, partiendo de esa situación, vendrán los estires y aflojes de los órganos legislativos, como lo es el Congreso y propiamente en los cabildos, para aprobar las cuentas públicas. Y parece que falta mucho, pero estamos hablando, yo creo que para que eso se dé, máximo 2 meses, porque faltan prácticamente 3 meses para que finalice el año, y obviamente eso tiene que ya estar en la mesa muy clarificado antes de que inicie el proceso. El presupuesto tiene que estar listo mucho antes, por necesidad, y aparte porque la ley ya prevé tiempos mucho más recortados, tanto para la ley de ingresos como para el presupuesto de
Y otro tema que se le va a sumar es cuando se oficialice el monto de la deuda pública del gobierno estatal. Otro de los temas pendientes. Digo, de lo que ha habido claro. Y también en la propuesta que haga el Ejecutivo con relación al anuncio que ha hecho el gobernador de tener un gobierno austero, vamos a ver ahí esa austeridad en dónde va a impactar. ¿En qué rubros? En qué rubros va a impactar ya en la práctica. Yo creo que, es más, inclusive en las redes sociales se puede pulsar. Los ciudadanos están exigiendo que se tomen medidas de austeridad, pero que sean muy contundentes. Yo me tocó leer en las redes sociales que decían, a ver, pues es que den a conocer ahora con el nuevo cambio de gobierno los sueldos que reciben los funcionarios de primer nivel, pero los reales, no los tabuladores que están y que se han usado para simular austeridad o para simular que hay la información pública de cuánto perciben los funcionarios, pero realmente no se entrega nunca la copia de una nómina que recibe en cada una de las dependencias. Esa es la exigencia que han estado pidiendo los ciudadanos, que se transparente y que se dé a conocer realmente cuánto ganaban los funcionarios que acaban de salir, cuánto van a ganar los funcionarios actualmente y por qué no en ese mismo sentido y hacerles hacer un pacto pues para que si esos sueldos están muy fuera de la realidad que viven la mayoría de los mexicanos, pues se reduzcan. Pues hay muchos casos de funcionarios no de primer orden, sino de mediano orden, que sería bueno revisarlos para que se ajuste, porque también se cree que el funcionario, independientemente del nivel, vive rascándose la panza y recibiendo los miles o los cientos de miles, y muchas veces es una percepción equívoca. El discurso del gobernador en su toma de protesta fue incluso fusionar áreas, y yo creo que mucha gente lo aplaudiría porque hay áreas que existen y que no tienen razón de ser, hay duplicidad. Pongo un claro ejemplo, Consejería Jurídica, que fue creada y que existe también una oficina de mejora regulatoria, y que la mejora regulatoria, que es algo en lo que yo trabajé un tiempo, es una política, una estrategia que se maneja a nivel nacional. Incluso el gobierno federal tiene una comisión federal de mejora regulatoria, y hay algunos estados de los que esta oficina depende directamente del Ejecutivo. En algunas otras áreas o estados depende de desarrollo económico, dándole un impulso precisamente a este rubro. ¿Por qué existe esta duplicidad aquí en Durango? Pues mira, otro ejemplo. Es un ejemplo. ¿Me permites otro ejemplo así rápidamente? Estoy pensando así de rápido. Hay un área que administra centros de convenciones, que administra el Bicentenario, administra estación de ferrocarril, administra algún otro espacio de ese tipo, y al mismo tiempo hay un área que maneja dirección de ferias, espectáculos, paseos turísticos, y al mismo tiempo hay una secretaría de turismo que empatan en algunos temas, en algunos aspectos, cuando podría ser una sola área. Así es. Lo lógico es que convenciones, turismo, espacios públicos, paseos turísticos, que no es parte de una misma, todo ese ejemplo nada más. Y luego también, además de que se genera un gasto innecesario, genera muchísima confusión en la sociedad. Sí, exactamente. Y yo creo que, se puede reducir eso no solamente en gasto, en personal, en muchos ámbitos, sino también en la información y en los trámites que tiene que uno, porque antes que uno ciudadano, tiene que realizar ante el gobierno, ¿no? En lugar de andar en 3, 4 oficinas, acudes a una. Yo creo, Mariano, que pedirle a los ciudadanos que se ajusten el cinturón y el gobierno no ajustárselo sería muy incongruente. Tendría que haber pruebas. Sí, claro, tiene que haber pruebas y tiene que haber acciones contundentes, que se demuestre que realmente hay esa voluntad de hacerlo. Tiene razón Víctor Ríos, desafortunadamente la imagen que tienen actualmente los servidores públicos no es la mejor. Hay mucho escarnio público con los servidores públicos, por uno la llevan todos, como se dice coloquialmente, pero yo creo que hace falta transparentar todo eso para que la ciudadanía tenga una idea muy clara. Porque también hay que reconocer que hay muchos servidores públicos que sí están trabajando y lo hacen muy bien, y que su percepción no es el equivalente el mejor a lo que trabajan. Okay. Y que aparte de ciertas áreas de la administración pública, si bajamos al siguiente nivel, que realmente es muy disparejo las percepciones que se tienen
entre... No está homologado. No está homologado realmente, hay una brecha muy amplia. Muy amplia, lo comentaba ahorita, hay un catálogo de puestos y sueldos, pero realmente se presta todavía mucha discrecionalidad a la hora de pagar un cierto sueldo por una función. Es decir, puede haber un coordinador que gana inclusive más que un director, puede haber un jefe de departamento que gana más que un subdirector. Podrá haber el caso de que hay 10 jefes de departamento en diferentes áreas, pero 2 o 3 de esos 10 jefes de departamento ganan muy bien por X razones, mientras que los otros ganan lo que dice el tabulador. Así es. Se tiene que construir un tabulador en ese sentido. Le hace mucha falta al Estado, tendiendo a que haya incluso una propuesta de servicio profesional de carrera en el gobierno del Estado. Lamentablemente el tiempo se nos fue. Conclusiones. Yo cierro con lo que comencé diciendo que la expectativa o la ciudadanía está expectante de los resultados. Yo creo que lo hemos escuchado en muchas mesas con los representantes del municipio y se los han dicho muchas personas, tanto en campaña y ahora que son gobierno, tanto el gobierno municipal como el estatal. La gente está harta o estamos hartos de la simulación y de que se prometa un cambio y suceda lo mismo. Yo creo que en ese sentido la gente está expectante y estará vigilante y cada día estos aparatos y el internet permiten que la gente esté más al pendiente, pero también que informen y eso hace al ciudadano más... ciudadano más fuerte. Claro. Esta fue una producción... La administración pública, Mariano, tenemos que darles el beneficio de la duda. Realmente ahorita todavía no podemos medir o pulsar el desempeño que ha tenido cada una de las áreas. Tenemos que conocer, sí, los antecedentes, tenemos que conocer su currículum para poder hacer un análisis más en lo particular, pero por lo pronto hay que darles... Pero yo creo que sí sería bueno hacer esto, Mariano. Dicen que la primera impresión nunca se olvida y ya pasó una semana. ¿Tú qué calificación le pondrías en estos 8 o 9 días de calificación al gobierno? Se me hace complicado. Es que realmente muchas de las áreas no las he visto funcionando. O sea, no he visto realmente acciones. Pero con los cambios, con el discurso, con lo que se ha visto en estos primeros días. No me satisface el 100%, lo adelanto. Algunas áreas me parecen que empiezan muy bien. Y otras áreas, desde mi punto de vista, tengo mis reservas y muy serias. Ejemplo, he escuchado por ahí un par de funcionarios que cuando se les pregunta sobre algún tema del encargo que le dieron, todavía dice, es que déjeme informo, a ver, permítame, no tiene una opinión, no tiene una visión general, aunque sea amplia, de esto que le encargaron. Pues no, eso me preocupa. Y entonces lo dejamos pendiente para habiendo transcurrido los primeros 100 días. Yo creo que no 100 días. Quizá no 100 días, pero ponemos un mes. Sí, un mes. Sí, es muy prematuro. Realmente ahorita, ¿cuántas decisiones realmente trascendentes para Pero simplemente con los nombramientos. Yo lo veo. Generaron... Es que hay algunos nombramientos en los que uno dice, oye, está muy bien. Empieza bien, incluso empieza ya a generar acción, empieza a generar programa, empieza a armar su propia línea de trabajo y lo ves bien. Al lado ves la otra dependencia en la que todavía no ves nada. Correcto. Y por eso es difícil calificarlo en bloque. Y aparte las polémicas que hay sobre la designación de los funcionarios, pues todavía no se terminan de designar todos. Yo diría que es como el maestro cuando entras al salón, todos tienen 10. Ya de ustedes depende que lo conserven. Podríamos hacer eso. De algo así, ¿no? Podríamos hacer eso. Agradecerte la invitación, Mariano. Una vez más. Muchas gracias, Mariano. Gracias a ustedes. Y bueno, a nombre de Jorge Mojica Vargas, nuestro director general, gracias sobre todo a la gente que nos hace el favor de seguirnos. Los invito para que sigan pendientes de estos espacios, sobre todo del impreso del periódico Victoria de Durango. Esta fue una producción de Victoria Editores SADCB. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.